Dios en este culto racional en el que estamos alabando a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Cuando el sufrir por causa del Evangelio es causa de gozo. Mateo capítulo 5, verso 10 hasta el versículo 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora rogamos para que tu Espíritu Santo nos enseñe acerca de esta bendición que implica sufrir por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Danos, Señor, la gracia para experimentar esta bienaventuranza en nuestras vidas, al vivir una vida fiel, devota, sencilla y llena de tu Espíritu Santo, llena de tu santo Evangelio, llena, Señor, del arrepentimiento y de la gracia de la salvación. Provéenos de toda bendición para entender esta palabra que hemos leído y para creerla, para aplicarla a nuestras vidas cotidianas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento es cualquier causa, cualquier asunto, cualquier problema que nos genere dolor, malestar, daño. Puede ser daño físico, como también daño mental o emocional. Todo lo que nos traiga dolor, angustia, lo podemos definir como sufrir o sufrimiento. Y no hay la menor duda de que la persecución por causa de nuestra vida justa, la persecución por causa de nuestras convicciones y por causa de nuestra fe evangélica es algo que nos causa y causará grande dolor, grande malestar, grande sufrimiento. Una verdadera conmoción emocional puede levantarse en nuestros corazones cuando somos víctimas del maltrato, de la humillación, como dice aquí, de la persecución por causa de la justicia de ser evangélico, de ser cristiano, de ser un discípulo de Cristo. Ahora, si bien es cierto, mis amados hermanos, que ser cristiano implica sufrimiento para quien profesa su fe en Cristo, si bien eso es cierto, también es cierto que nuestro Dios es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, porque Él puede convertir nuestra persecución y sufrimiento en una fuente inagotable de felicidad, en una fuente inagotable de gozo y de alegría. Sí, amados hermanos, en ese contexto de sufrimiento, en ese contexto de persecución, en ese contexto de maltrato del que podemos ser víctimas, ahí Dios puede transformar todo ese mal que nos quieren generar o provocar o infringir en una fuente de gozo perdurable, de gozo limpio, libre de contaminación.
Note lo que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso está en tiempo presente, bienaventurados. Ahora, aquí, quienes son víctimas de la persecución, es ahí en ese contexto de la persecución donde ellos podrán experimentar la felicidad de ser víctima de maltratos, de humillaciones, de vejaciones. Y esa es, amados hermanos, una de las maravillas que Dios en su misericordia le da a su pueblo, el experimentarla en su día a día. Ahora debemos de aclarar que cuando sufrimos por causa de nuestros pecados, de ninguna manera eso va a producir en nosotros realmente felicidad o bienaventuranza. El sufrir por nuestros pecados, lo único que generará es una mala conciencia que nos amargará la vida y hará de nuestra existencia algo miserable aquí en la tierra. El pecado nunca será una fuente de bienaventuranza, de gozo, de felicidad verdadera, aunque momentáneamente puede producir un placer carnal, como lo denomina la Biblia. Es asunto de tiempo para que ese placer carnal se convierta en ajenjo para el alma que lo está experimentando. Cuando sufrimos por causa de nuestros pecados, eso no produce felicidad, sino miseria, infelicidad. De eso, amados hermanos, debemos de estar persuadidos o convencidos. Para el cristiano el sufrimiento no será causa de gozo si ese sufrimiento llega por actos de desobediencia a Dios. Cuando alguien cae en angustias, agonías, amarguras, desconsuelos y sufrimientos por causa de sus propios pecados y desobediencia a Dios, eso no será una causa o fuente de bendición para su vida. Vemos en las Escrituras muchos ejemplos de hombres y de mujeres que cometieron actos de desobediencia al Señor. Vemos, por ejemplo, a Abraham, de quien nos dice Génesis 20, 1 al 5, Abraham viajó de allí a la región del Negev, se estableció entre Cades y Sur. Mientras vivió en Gerar como extranjero, le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara, ella es mi hermana. El rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado esa mujer. Ella tiene esposo. Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Entonces le dijo: Señor, ¿destruirá una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él, ella es mi hermana? Y ella misma también me dijo, él es mi hermano. Dos embusteros. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. Observemos el gran problema en que se metió Abraham
y el enorme caudal de sufrimiento que esto le causó a su vida cuando Abimelech fue y le quitó su mujer. No hay la menor duda de que eso le granjeó a este hombre un caudal de sufrimiento indescriptible. No amaba él a su esposa. Por supuesto que la amaba con un amor entrañable. Ahora, por causa de la mentira, de pronto se ve privado de su esposa. Esto le generó a este hombre un sufrimiento y una agonía de la cual yo no quisiera nunca ser partícipe. Cuánta tristeza y cuánta angustia le acarreó ese pecado, no solamente a Abraham, sino también a Sara. ¿No amaba ella a Abraham? Por supuesto que sí. De repente se ve que la mudan en la casa de Abimelech. Pero observemos cómo todo este cuadro de mentira genera sufrimiento y agonía, no solamente para Abraham y Sara, sino también para el propio Abimelech. Porque ¿cuál fue la sentencia que le dictaron? Vas a morir. Imaginaos la aflicción del corazón de este hombre cuando de pronto se ve con una espada de Damocles sobre su cuello. De ahí su reacción, de ahí su defensa. Señor, yo he sido víctima de la mentira, tanto de él como de ella. Amados hermanos, cuando el sufrimiento nos llega por causa del pecado, eso no es causa de felicidad. Eso no será causa de gozo, nunca. Cuando usted por causa de su pereza cae en las garras de la pobreza extrema, eso no será causa de gozo y de felicidad. Cuando usted por deshonrar a sus padres le va mal y sus días se le acortan en la tierra, eso no será causa de gozo y de alegría. Cuando una persona cae víctima de las drogas o el alcoholismo y le vienen millones de infortunios por causa de ese pecado, amados hermanos, aquello no será una fuente de gozo y de felicidad para quien es víctima y cae en las garras de esos pecados. Ese pecado o esos pecados y ninguna clase de pecado o desobediencia a Dios es causa de gozo y de felicidad. No es causa de felicidad cuando usted por causa de la ira y del enojo desenfrenado golpea, maltrata, humilla o en algunos contextos mata a alguien. ¿Cuántos hoy no están en la cárcel? Porque fueron víctimas de su ira desenfrenada y atropellaron, hirieron o mataron a alguien. ¿Cuántas lágrimas durante 30 años de cárcel no habrán bebido o tendrán que beber? Amados hermanos, en ese contexto de desobediencia a Dios, el sufrimiento no es causa de felicidad, no es causa de gozo. Cuando alguien por causa de su falta de temor a Dios o por su temeridad se mete en dificultades, conflictos y problemas, podemos concluir que esa cruz que se pone la persona es una cruz de su propia manufactura. Por eso, esa cruz no será una fuente de gozo y de felicidad para su alma. Allí no habrá consuelo,
no habrá aliento, no habrá esperanza realmente de que esa cruz sea cambiada por una cruz que genere gozo y alegría. Como dice Cristo, bienaventuranza. Amados hermanos, David es un buen ejemplo de eso. En 2 de Samuel 12:10, David fue sentenciado a lo siguiente: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. De seguro que Satanás le dijo, cuando él contempló a aquella mujer bañándose en el patio de su casa, con poca o ninguna ropa, mira, ahí hay mucho placer en esa mujer, mira qué tronco de hembra, tú te la mereces, tú puedes. Y amados hermanos, él le creyó al diablo y fue seducido por sus propias concupiscencias o deseos malignos. Fue arrastrado a un abismo de adulterio y de asesinato. Y el fruto que cosechó a partir de allí no fue la bienaventuranza de una vida justa, de una vida santa, de una vida pura, de una vida de integridad. No. Lo que siempre mantuvo en su costado fue una espada clavada hasta la coronilla. Y obviamente, amados hermanos, eso le generó una vida de amargura todos los días de su vida hasta que fue a la tumba. El Salmo 32, versículo 2, define lo que fue su vida a partir de que la espada no se apartó nunca de su camino. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y amados hermanos, este hombre vendió la virginidad de su vida de piedad por 5 minutos de placer. Esos 5 minutos de placer le generaron a él un gemir durante todo el día. 5 minutos por 24 horas de placer. O de sufrimiento más bien. 5 minutos de placer por 24 horas de gemir. Fue una tragedia. Para él, su familia y el reino de Israel. Es obvio que esta cruz fue fabricada por el propio David y tuvo que llevarla hasta el resto de sus días aquí en la tierra. Amados hermanos, hagámosles caso a lo que Pedro nos advierte en 1 de Pedro 4:15. Ninguno de vosotros sufra, ¿cómo qué? Como malhechor. ¿Por qué le vino ese sufrimiento a David? Por malhechor. ¿Por qué le vino ese sufrimiento a Abraham y a Sara? Por malhechores. Esa fue la razón. Y la advertencia es: ninguno de vosotros sufra como malhechor. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de luchar. Debemos de luchar constantemente, continuamente, para preservar,
por todos los medios nuestra salud emocional, para mantenernos libres del sufrimiento. Porque nuestro Salvador, quien es nuestro modelo de vida, no empezó a experimentar sufrimiento hasta que le llegó la hora de sufrir. Mientras a Jesús no le llegó la hora de sufrir, Cristo se vio viviendo una vida libre de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Nunca pecó. Por ende, vivió una vida libre de sufrimiento. El sufrimiento comenzó a ser derramado sobre él a partir del momento en que él empezó su ministerio y su obra para ser nuestro Salvador. De ahí la necesidad que tenemos, amados hermanos, de mantener una conciencia limpia y una vida moral pura, porque ello nos traerá la capacidad espiritual para sufrir cuando el sufrimiento llegue por la vía de la persecución por nuestra fe y profesión evangélica. Ahora, amados hermanos, ¿en qué contexto sufrimos y el sufrimiento se convierte en una causa de gozo para nosotros? ¿En qué contexto sufrimos y el sufrimiento se convierte en una fuente de bienaventuranza para nosotros? Podemos afirmar con toda la seguridad que nos dan los principios de la palabra de Dios que habrá bienaventuranza para nosotros cuando el sufrimiento nos llega, porque profesamos y defendemos una buena causa, la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el sufrimiento llega porque nosotros promovemos, predicamos y empujamos la causa de Cristo en este mundo hostil, amados hermanos, esa será una fuente de bienaventuranza y de gozo inescrutable e indetenible para tu propia vida. Cuando usted sufre por causa de la causa de Cristo, esto será para usted una fuente perenne de gozo y de sufrimiento, de gozo y de alegría, perdón. Así está en el texto. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Cuando nos persiguen por enseñar y predicar la verdad, que hace posible que el hombre sea libre de la esclavitud, de la mentira, del error y del pecado, amados hermanos, eso será para tu alma, para nuestras almas, una fuente de felicidad, de gozo, de alegría, de contentamiento. Porque ciertamente es un acto de justicia decirle a la gente que se arrepientan. Es un acto de justicia decirle a la gente que si no se arrepienten se irán al infierno. Eso es un acto de justicia. Y si usted no lo hace, usted está cometiendo un acto de injusticia. Porque es un acto de injusticia ver que alguien está en el filo de un gran peligro y no advertirle de lo mismo. Si la persona, a pesar de que usted le advirtió de que está caminando sobre un hilo muy delgado a punto de romperse,
Si usted le advierte de ello y la persona obstinadamente decide continuar caminando sobre ese hilo delgado que pende sobre el infierno y no se aparta de allí, dice la Biblia que la sangre de ese infortunado caerá sobre la cabeza de él y no sobre la suya. Amados hermanos, siempre será un acto de justicia. Cuando usted le diga a su familiar, a su amigo, a su vecino, lo que Pablo le advertía a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es un acto de justicia. A un fornicario decirle que no va para el cielo. Es un acto de justicia decirle a un homosexual o a una lesbiana que si siguen en ese pecado y no se arrepienten, no pondrán sus pies en el reino de los cielos. Esto es un acto de justicia. Y obviamente, hermano, cuando usted le diga a un adúltero que ama su adulterio, que lo abandone, le va a tirar piedra. Cuando usted le diga a un homosexual o a una lesbiana que en ese pecado están condenados al infierno si no se arrepienten y se apartan, le van a tirar piedra. Cuando usted le diga a un borracho, mira borracho, con esa botella te irás nadando al infierno, ese borracho no le pondrá buena cara a usted porque él ama su botella. Es un esclavo de esa botella. Él vive para esa botella. Ese es su ídolo, donde él encuentra la famosa alegría bochinchera. Y él ama eso. Cuando usted le revele, le ponga la luz para él ver su condición en que se halla, habrá una reacción de esos individuos o de ese individuo. Habrá persecución, habrá maltrato, habrá generalmente una reacción ofensiva en contra de usted, porque se lo quieren quitar encima. Quieren que usted se le aleje. Por eso no se sorprende de que le tienen piedra. O de que cuando usted vaya a una casa y le toque la puerta, cuando usted se va, le traen la puerta en la cara. A mí me lo han hecho. Pero amados hermanos, cuando suframos, cuando nos maltraten, cuando nos encarcelen, cuando nos abandonen, por decirle a la gente eso, usted será un hombre, una mujer bienaventurada, bienaventurado. Es lo que Cristo nos asegura aquí. Y créanme, yo soy de la opinión de que esa es una bienaventuranza que ningún cristiano se debe de perder. Ningún cristiano se debe de perder la bienaventuranza de padecer por causa de predicar el evangelio. Eso es una bienaventuranza de la cual debemos sacarle el jugo al máximo. Porque lo más que tenemos a nuestro alrededor son gente necesitada de ese evangelio que trae liberación. El apóstol Pablo experimentó en carne viva el sufrimiento por causa de predicar el evangelio a su generación.
Él podría decir en Hechos 28:20, por la esperanza de Israel estoy atado a esta cadena. ¿Qué lo llevó a él a ser atado con esa cadena? Su testimonio fiel del Evangelio de la gracia. Pero yo no creo que en este mundo hubiese un hombre más feliz que este, atado a esas cadenas. No creo que el hombre más rico de su generación fuera más feliz que Pablo, aún estando atado a esas cadenas. Las cartas apostólicas, muchas de ellas, que están en la Biblia como palabra de Dios, salieron de esas cadenas con que él fue encadenado. Salieron de la cárcel, donde fue encerrado, por causa de predicar el evangelio de la justicia de Dios. Ariscán y su esposa Catherine, como sabemos, le costó la vida en Pakistán. ¿Y por qué le arrebataron la vida a estos dos siervos de Dios? Por predicar y plantar una iglesia en esa nación esclava de la oscuridad del islamismo. Fueron asesinados en la puerta de su casa en el 2007, a tiro limpio. Amados hermanos, ¿y por qué perdieron su vida? Por predicar el evangelio de la justicia de Dios. La persecución nos es de bendición y gozo cuando sufrimos por causa de predicar el evangelio de Cristo, por predicar a Jesucristo en persona, en su obra y en su ministerio. En segundo lugar, la persecución nos es de bendición y gozo cuando sufrimos por una buena conciencia o con una buena conciencia. Como bien podía decir el apóstol Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 1, cuando estaba siendo juzgado en el tribunal como si fuera un malhechor. Él podía decir, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo tenía una buena conciencia. Y movido por esa buena conciencia era que él predicaba el evangelio a todos aquellos que no tenían una buena conciencia delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue el costo que él tuvo que pagar por poseer una buena conciencia? La persecución. ¿De qué lo acusaban? Dice el libro de Hechos, verso 5 al 6 del capítulo 23. Pues hemos descubierto que ese hombre es verdaderamente una plaga. Vea de qué le acusaban, de ser una plaga. Ese era su delito. Ese era su delito. Ese hombre verdaderamente es una plaga que provoca disensión entre los judíos por el mundo entero. Y es el líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a la ley nuestra. Estas eran las acusaciones y los hechos por los cuales Pablo estaba siendo
juzgado, por lo cual estaba encarcelado, por lo cual era víctima de una tenaz persecución por parte de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo le asegura y le enfatiza que él tenía una buena conciencia, que tenía su conciencia en paz, a pesar de todas las acusaciones falsas que contra él estaban siendo propagadas. Amados hermanos, cuando la persecución nos llega por llevar a los hombres el evangelio que trae para los hombres el perdón de sus pecados, que trae a los hombres la limpieza de sus pecados, que reconcilia a los hombres con Dios, que le permite disfrutar del regalo de la vida eterna y de la comunión con Dios. Cuando la persecución nos llega a través del ejercicio de ese ministerio, bienaventurados sois, mis amados hermanos. Bienaventurados sois. Cuando podemos sufrir porque gozamos de una conciencia limpia y sana, libre de las sangres de los impíos que se pierden a nuestro alrededor. Pablo podía sufrir y sufría porque predicaba el evangelio de Jesucristo. Sufría porque tenía una buena conciencia, por cuanto su predicación fiel había traído como resultado la salvación de muchos. Y era una evidencia de que sus pecados habían sido lavados, habían sido limpiados, de que su alma había sido purificada en la sangre de aquel a quien él había confiado su salvación y su vida. Amados hermanos, cuando usted está en un ambiente de impíos y el impío no siente ningún tipo de molestia con usted, cuando se siente cómodo y a gusto con usted, cuando no siente ningún tipo de aguijón que por algún lado le clava y le inquieta su conciencia, entonces usted tiene que revisarse realmente. Porque se supone que no todo lo que el impío hace es algo por lo cual debemos de reírnos, celebrarles y aplaudirles. Por algún lado saldrá el evangelio cuando la conducta impía del inconverso traiga como resultado un choque con la verdad que usted cree, que usted profesa, que usted ama y que usted vive en su diario vivir. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, se convertía en una plaga, porque así era como lo veían, una plaga. Llegó la plaga. Qué buena opinión. ¡Qué buena opinión! Cuando esa es la opinión de aquellos a quienes constantemente le estamos evangelizando, sembrando el evangelio que le traerá a ellos una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te han llamado plaga alguna vez? Oye, pues tú eres una plaga, tú no te callas. Donde Pablo llegaba, así era como lo percibían. Poco tiempo después de llegar a él al lugar, como una plaga. Y amados hermanos, una buena conciencia es el secreto que hace posible que los santos vayan a la cárcel tan contentos como si fueran a una fiesta, dice Thomas Watson.
Esa es la clave para soportar el vituperio, el maltrato y el rechazo con gozo, como si fuera una coronación. Ese es el secreto. Esa fue la experiencia de Pedro y de Juan en Hechos 5:42. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿De dónde esta gente encontró gozo, regocijo, alegría, bienaventuranza, felicidad, después de recibir un carcelazo acompañado de una paliza? ¿De dónde fluyó su alegría y su gozo? Ellos lo dicen ahí. Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Amados hermanos, pongamos atención a todo esto. Como bien decía un puritano, miren que no haya falla en la conciencia, porque un barco que va a navegar sobre las aguas debe protegerse de las filtraciones. Cuando los cristianos van a navegar en las aguas de la persecución, que tengan cuidado de que no haya una filtración de culpa en su conciencia. El que sufre con mala conciencia, aunque sea por la propia causa de Dios, sufre dos infiernos: un infierno de persecución y un infierno de condenación. Termina la cita. Debemos de hacer caso a esta advertencia que nos da el Señor en esta mañana. Nada nos capacitará mejor para sufrir por causa del Evangelio que vivir siempre con una conciencia buena, aprobada por Dios y aprobada por el testimonio de quienes nos rodean a nosotros. Él es fanático, pero contra eso no hay quien diga que anda por ahí acabando con medio mundo. Finalmente, amados hermanos, la persecución nos es de bendición y gozo cuando sufrimos como cristianos. Primero de Pedro 4:16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, da por sentado que vendrán padecimientos. Dice: no se avergüence. ¿Qué debemos de hacer? Glorificar a Dios, porque nos hace partícipe de los padecimientos que experimentó nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Santiago 5:10 nos manda diciendo: tomad, hermanos míos, a los profetas por ejemplo de sufrimiento y de paciencia. Miren el ejemplo de Jeremías, miren el ejemplo de Job, miren el ejemplo de Daniel, Sadrach y Abednego. Miren esos ejemplos brillantes de los creyentes del pasado, el costo, el precio que tuvieron que pagar para poder ser testigos fieles de la verdad. Y en ese contexto, amados hermanos, sufrimos como cristianos cuando desplegamos la bandera del valor o de la valentía
de cara a los desafíos que implica ser luz en un mundo de tinieblas. Se necesita tener coraje, tener valor, tener agallas, tener pantalones bien puestos para brillar como una lumbrera en medio de una noche oscura, como la que estamos viviendo en el día de hoy. Dice alguien, el valor es la armadura de prueba para el carácter de un cristiano. Esa es la gracia que nos anima a acelerar para perseverar en el camino de la fe, a pesar de la persecución, la oposición, el repudio y el maltrato de que seamos víctimas. Como bien dice Thomas Watson, la santa valentía nos hace tener rostros de bronce para encarar la persecución y no avergonzarnos de la cruz de Cristo. Los cristianos verdaderos son como el fuego, que mientras más combustible, más llama. Asimismo también, el cristiano mientras más oposición encuentra, más celo y coraje brotarán de su ser para vivir en la verdad. Termina la cita. Sufrimos como cristianos cuando sufrimos con valor, con coraje. Cuando desplegamos el valor y el coraje para afrontar la persecución sin temor, sin miedo, sin dudar, sin echar atrás, sin dar un paso atrás ni para tomar impulso. Sufrimos como cristianos si al sufrir por la causa de Cristo lo hacemos con alegría, con gozo, con felicidad. La alegría, decían los puritanos que fueron víctimas de una persecución atroz, con la que fueron masacrados muchos de ellos. Decía uno de ellos, la alegría perfuma el martirio y lo convierte en el sacrificio de un olor fragante a Dios. Podemos decir con Moisés, quien rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y amados hermanos, ese es el espíritu que tiene que adornar a todo cristiano. Moisés eligió sufrir y ser maltratado con el pueblo de Dios. Y tenía sus razones para ello. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y hermanos, si tu mirada no está puesta en ese galardón, no podrá aguantar la presión que causa la persecución. No podrás aguantar el oprobio que provoca la persecución. No podrás mantenerte de pie cuando los dardos de fuego del maligno empiecen a caer sobre ti. ¿Cuál fue la raíz que motivó a Moisés a renunciar a un trono de esplendor y de gloria y de placeres temporales sin límites?
que llevó a Moisés a renunciar a esos banquetazos que se dan los príncipes de naciones tan poderosas como lo fue Egipto en su tiempo. Véalo ahí donde está. Tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Cuando él comparó el vituperio de Cristo con los tesoros de los egipcios, tomó una decisión. Porque no se puede tener ambas cosas. Usted o tiene el vituperio de Cristo en este mundo, o tiene el tesoro de los egipcios, una de las dos. No puede tener uno en una mano y el otro en la otra mano. Me disfruto uno y me disfruto el otro, no. O uno o el otro, o el otro o el uno. Dios le dio la gracia de ver el brillo refulgente que hay después de esos vituperios, el puro ver que después de la corona de espina habrá una corona de gloria ciñendo sobre su cabeza. Por eso, amado hermano, este hombre estuvo dispuesto a renunciar a esa basura que habría de disfrutar por 30, 40 o 50 años. Y después de eso, ¿qué? ¿Qué es lo que hay después de eso? Su corona terrenal será reemplazada por una corona de ignominia en el infierno. Eso fue lo que él vio. Por eso decidió con sabiduría y decidió a tiempo. No dejó para el último momento el asunto. Lo pudo haber hecho. Él escogió y escogió bien, pero escogió y escogió a tiempo. No dejó para mañana lo que podía hacer hoy. ¿Estás dispuesto tú a escoger el vituperio de Cristo en lugar del tesoro de los placeres temporales apartado de Cristo? Moisés escogió y escogió bien porque tenía puesta la mirada ¿dónde la tenía puesta? En el galardón. Amados hermanos, que Dios nos dé esa gracia de tener siempre puestos los ojos en el galardón, porque cuando eso suceda, no negociaremos bajo ningún concepto lo que ofrece el galardón en contraste con lo que ofrece el mundo. No lo vamos a negociar. Y finalmente, hermanos, sufrimos como cristianos cuando somos capaces de sufrir y a la vez orar por aquellos que nos maltratan, persiguen, humillan y vejan. Esteban oró por sus perseguidores. Cristo oró por sus perseguidores. Señor, no le imputes este pecado, clamaba Esteban por sus asesinos. Decía alguien que la iglesia estaba en deuda con la oración de Esteban, porque la oración de Esteban fue la que produjo a un Saulo de Tarso, convertido en Pablo, el evangélico, el predicador número 1 de las buenas nuevas. Él nos da su testimonio en Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando a Esteban. Él estaba ahí. Él escuchó la oración.
en favor de esos impiazos asesinos. De manera que hoy nosotros estamos en deuda con la oración de ese mártir, que antes de cerrar sus ojos a este mundo, clamó en favor de aquellos que lo estaban masacrando. Como dice Thomas Watson, debemos orar por nuestros perseguidores porque nos hacen bien, aumentando nuestra recompensa, aunque no sea esto lo que exactamente ellos buscan. Todo oprobio aumentará nuestra gloria. Cada herida servirá para hacer nuestra corona más pesada. Cada piedra que fue arrojada a Esteban fue una piedra preciosa que lo enriqueció y lo hizo brillar más en el reino de los cielos. Explíquemelo. Explíqueme eso. En el lenguaje del humano, mundano, eso es una locura, ¿verdad? Pero en el lenguaje divino, en el lenguaje de Dios, eso es una bendición. Eso es una bendición. Bien, hermanos, cuando la persecución nos es causa de gozo, cuando sufrimos por mantener viva la causa de Cristo, cuando sufrimos por mantener una buena conciencia y cuando sufrimos por ser testigos fieles del Evangelio de Jesucristo. Si en ese contexto nos llega la persecución, entonces veremos cómo se cumple de la A hasta la Z esta bienaventuranza. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Aquí viene lo bueno. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, cuando sintamos las agujas picantes de la persecución, he ahí que Dios convertirá esas agujas en una fuente de gozo, en una fuente de alegría, en una fuente de ánimo para seguir peleando la buena batalla de la fe. Que Dios en su gracia nos siga fortaleciendo, porque amados hermanos, para esto ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Para poner la otra mejilla después que te dan un pecozón bien dado. ¿Quién es suficiente para eso? Para decir, medite en la derecha, toma, ahora agarra a la izquierda, dale otra, dale Maduro ahí, dame Maduro. Dame otra, pero dame la más fuerte, con más ánimo. Ponle más ira a la que me lanzaste en la derecha. Hermanos, para eso ¿quién es suficiente? Dios tiene que capacitarnos con gracia, con mucha gracia para eso. Y amados, esto es para aplicarlo ya y ahora. Esta semana pasada anda por ahí rodando una noticia. Por ahí en una de esas playas, 2 vehículos rozaron. 2 vehículos, 2 cacharros viejos, rozaron. Allí se enfrascaron, envueltos en una llama de ira y de enojo. Resultado, 2 muertos y el otro está grave en un hospital. Raíz de esa tragedia, falta de temor a Dios y de amor al prójimo. Es gracia lo que falta cuando esos eventos suceden
y se convierten en una tragedia para quienes padecen ese mal y para todo aquel que está cerca de ellos. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de ser realmente evangélicos, para sufrir el agravio cuando somos víctimas del agravio, para poner la otra mejilla cuando nos dan en una. Que Dios nos ayude con gracia abundante, porque hermanos, esta carne nuestra es de mala clase. No es una carne bajada del cielo, sino subida del infierno. Y necesitamos en esta generación brillar cada día como luminares en el mundo. Si por brillar nos persiguen, seremos bienaventurados. Esa es la promesa de Dios. Creámosle a Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la enseñanza de tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos encarecidamente para que tú nos des en Jesucristo respuesta a esta nuestra necesidad, Señor, de ser mansos y humildes y de un carácter valiente para vivir la vida cristiana en un mundo hostil que nos persigue, nos maltrata, nos humilla, nos repudia, nos rechaza. Concédenos, Señor, el valor que le diste a Daniel, que le diste a Sadrach, Mesach y Abednego para afrontar a los enemigos de tu pueblo. Bendícenos, Padre, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.